Muy buenos días, buenas tardes o quizás buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar con respecto a la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el ascenso de fascismos. La experiencia de poder viajar en el tiempo para poder observar el impacto de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el ascenso de los fascismos desde 1914 hasta 1939. Esto nos permite comprender la compleja relación entre los fenómenos históricos, ¿no? Este ejercicio de reflexión toma como referencia fuentes primarias y secundarias para poder analizar cómo los eventos de este periodo moldearon la sociedad, la economía y la política de una manera pues interconectada. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 fue un conflicto devastador. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió en la Primera Guerra Mundial? Conocida también como la Gran Guerra, involucró a las principales potencias europeas y culminó en una destrucción masiva. Más de 16 millones de personas murieron en el conflicto que transformó profundamente las sociedades de Europa. Las tensiones geopolíticas, nacionalismos exacerbados, dicho sea de paso, y alianzas militares inestables llevaron justamente al estallido de la guerra tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Vamos a hablar de algunas historias personales. En una carta escrita por el soldado británico Tom Aston a su madre en 1916, se describe cómo vivió el horror de las trincheras. Literalmente la carta decía: madre, este lugar no tiene cielo, solo una niebla que huele a muerte. Cada día nos enfrentamos a la artillería. Los hombres aquí han perdido la esperanza y nos aferramos a nuestros recuerdos para sobrevivir, ¿no? Entonces, esas son las palabras con las que reflejan la deshumanización, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, o conocida también como la Gran Guerra, ¿no? Las consecuencias inmediatas de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra han sido económicas, sociales y políticas. En las consecuencias económicas tenemos que mencionar la destrucción de la infraestructura y la movilización masiva que provocaron una deuda abrumadora en Europa. Alemania, según el Tratado de Versalles de 1919, Alemania fue obligada a pagar reparaciones de guerra exorbitantes, lo que ha desestabilizado pues su economía. Las consecuencias sociales, la guerra ha dejado millones de heridos, mutilados, huérfanos. Las sociedades europeas han experimentado una pérdida de fe en el progreso y la tecnología, lo que resultó pues en el profundo pesimismo cultural. Y políticas, obviamente, ¿no? El desmantelamiento de los imperios, como el austrohúngaro y el otomano, creó nuevos estados-nación, pero también sembró semillas de conflictos futuros, especialmente en la Europa central. Vamos a hablar también sobre la Gran Depresión en 1929. Esto se refiere quizás a una crisis económica global. ¿Qué pasó en esta oportunidad? En octubre de 1929, la caída de la bolsa de valores de Wall Street marcó el inicio de la Gran Depresión, una crisis económica que tuvo efectos devastadores a nivel global. En Europa, países como Alemania y Austria se vieron pues particularmente afectados, esto debido a su dependencia de préstamos estadounidenses tras la guerra, ¿no? La relación que tiene esto con la Primera Guerra Mundial. La Gran Depresión pues exacerbó, ¿no? las tensiones creadas en la Primera Guerra Mundial. En Alemania, la carga de las reparaciones de guerra, combinado con el colapso económico mundial, provocó pues una hiperinflación, y esto generó pues un desempleo masivo en los años 20-30. En un testimonio que data de 1932, Martha Klein, una ciudadana alemana, relata, dice: una barra de pan costaba 1.000.000 de marcos esta mañana, pero al mediodía necesitas 2 millones. Era imposible, ¿no?, vivir así. Mi padre perdió su negocio y mi madre intercambiaba ropa por comida. Esto se ha sacado de un archivo del Instituto de Historia Contemporánea, ¿no? Entonces, todas esas son las acciones que se han visto en cuanto a las consecuencias, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. También vamos a hablar ahora sobre las consecuencias sociales y políticas. En este aspecto tenemos que tocar la desesperación económica ha generado, ¿no?, un descontento masivo hacia los sistemas democráticos
y esto ha provocado que el terreno para el ascenso a los movimientos extremistas, como el nazismo en Alemania, ¿no? Bueno, el nazismo en Alemania pues sabemos que es una consecuencia, ¿no? A raíz o son movimientos extremos, ¿no? que se han desarrollado. Bueno, vamos a hablar también sobre el ascenso de los fascismos en 1920 a 1939. La respuesta autoritaria, ¿no? A esto lo vamos a resumir con la respuesta autoritaria. ¿Qué pasó en este caso? El fascismo surgió como respuesta al desorden político y económico. En Italia, Benito Mussolini tomó el poder en 1922, promoviendo una ideología basada en el nacionalismo, el militarismo y el control estatal. En Alemania, Adolfo Hitler y el Partido Nacionalista aprovecharon el descontento popular para poder ascender en el poder en 1933. Y justamente para poder hablar de Adolfo Hitler tenemos que hablar sobre el caso que se ha suscitado en Alemania. La humillación del Tratado de Versalles y la crisis económica dieron pues a Hitler la oportunidad de poder manipular el resentimiento popular. En un discurso de 1934, Hitler declara y dice que Alemania volverá a ser grande, ¿no? Romperemos las cadenas de la opresión. Nuestro pueblo ha sufrido demasiado y es hora de levantarnos contra quienes nos han traicionado. Este discurso pues ha apelado a las masas que buscaban un líder fuerte para poder restaurar el orgullo nacional alemán, ¿no? Ante esta situación, las consecuencias inmediatas y a largo plazo han sido también económicas, sociales y políticas. Las políticas, pues, ¿no? Son el rearme y la expansión y la impulsación de la economía alemana, pero sentaron pues las bases para un nuevo conflicto bélico. Sociales, la propaganda fascista ha promovido ideologías nazistas o racistas, perdón, ¿no? y antisemitas, culminando esto en la persecución de minorías, especialmente de judíos. Y las políticas, el fascismo llevó al militarismo extremo, ¿no? A ello. Bueno, como una reflexión final a lo que hemos podido hablar, tendremos que indicar que la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el ascenso de los fascismos son eventos interconectados, guardan una relación, y esto revela cómo un conflicto inicial puede generar un efecto dominó con consecuencias económicas, sociales y políticas a lo largo del alcance que puedan tener. En el caso de Alemania, la combinación de humillación nacional, crisis económica y liderazgo autoritario creó pues una tormenta perfecta que llevó al mundo hacia un nuevo conflicto global. Y la experiencia humana pues durante este periodo ha estado marcado por historias de sufrimiento, resiliencia y cambios radicales que continúan siendo una lección para la humanidad. Para poder hablar de este tema hemos podido recurrir a información como puede ser Ferguson en 2018, La Guerra del Mundo, editorial Debate, Tose en 2018, Cartas y testimonios del Imperio War Museum y del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, y Massower en el 2020, ¿no? con su obra La Europa Negra, desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo Ariel. Eso sería todo, muchas gracias.